Hola, buen día. Le habla Janet Chaparro Pardo. Mil bendiciones. Qué bueno es tratar este tema como el de una familia llena del Espíritu Santo. Hoy en nuestro tercer día, yo quiero invitarte a leer allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, donde dice en el versículo 16, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Qué bella palabra. Hoy vamos a seguir tratando este gran tema y vamos a seguir con el no debemos contristar al Espíritu Santo. ¿Qué significa esto de no contristar al Espíritu Santo? Dice Efesios 4, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con la forma en que vivimos. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Podemos entonces leer el texto como sigue: no entristezcan al Espíritu. Esto en realidad suena algo muy fuerte, ¿no? No entristezcan al Espíritu Santo. No sabemos cómo Dios se entristece, porque pues claramente esto es un lenguaje antropomórfico. Es decir, se describe a Dios en términos que solo el hombre hace, porque no hay otro lenguaje por el cual podamos entenderlo. Es descrito así para ver claro lo que está sucediendo. Y aquí es claro el mensaje: no entristezcan al espíritu. Veamos la figura de un padre para con un pequeño. ¿A poco no el padre se entristece cuando su hijo sale eh, en su voluntad, bajo su propia voluntad, contrariándonos? Claro que nos duele. Eso está tratando de decirnos Dios con esta palabra. Me duele que tú hagas lo que tú quieres y no lo que yo te he escrito en la palabra. Vemos en este pasaje que el Espíritu Santo tiene una personalidad, no es una cosa, ni algo como la energía eléctrica o como un solo poder, es una persona. Pues las cosas no sienten, ¿sí? Sin embargo, el Espíritu Santo se entristece. Esto significa que hay muchas cosas opuestas a las cosas a lo que se refiere al Espíritu Santo. Y cuando entendemos que el Espíritu Santo dice aquí en la palabra se entristece, cuando lo entendemos lo vemos como una persona. Estas cosas son sencillas de saberlas. La palabra es insistente en este tema. En Gálatas 5 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Este texto pone claro el asunto de que hay una guerra interna. Desde que llegamos a Cristo, o mejor dicho, desde que Cristo llegó a nosotros, porque nosotros éramos los perdidos. Comenzó la guerra entre las cosas de nuestra naturaleza pecaminosa, la carne, y las cosas del espíritu, o sea, Dios en nuestras vidas. Y constantemente nos exhorta a andar en el espíritu y a evitar o abstenernos de los deseos del hombre natural. A decir, nuestra concupiscencia dice: no satisfagáis los deseos de tu naturaleza pecaminosa, que en otras palabras y en el contexto son las obras de la carne. Porque dice la palabra: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Las causas de contristar al Espíritu Santo. El contexto en Efesios 4:30 es un pasaje similar o paralelo a este que leímos en Gálatas con las obras de la carne. Pablo hace un listado de ellas, desechando la mentira. Airaos, pero no pequéis contra tu hermano, ¿no? Habla de al que hurtaba, no hurte más. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Finalmente, después de esta lista general, dice, y no entristezcan al Espíritu. Ese es muy importante, donde dice, y no entristezcan al Espíritu. Y es importante, pues es la conexión entre lo interior. Spurgeon sobre este pasaje comenta, el Espíritu Santo descendió sobre nuestro Señor como paloma, y una paloma se deleita en los ríos de las aguas puras, pero rehúye todo tipo de inmundicia. En los días de Noé, la paloma no halló dónde sentar la planta de su pie porque todos los cadáveres que flotaban eran desperdicios, y de igual manera la paloma celestial no encuentra reposo en las cosas muertas y corruptas de la carne. Después continúa el pasaje, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterías y maledicencia y toda malicia. Si no hay perdón en nuestras vidas, no estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. Si hay amargura, enojo entre nosotros, es evidencia clara que la carne es quien está controlando nuestras vidas. Hemos visto algo acerca del perdón. Hemos hablado acerca del perdón, de renunciar a todo rencor, a toda amargura, que no es una opción, es que debemos hacerlo. Y si no es una opción, debemos perdonar. Si hubiera alguna raíz de amargura, de enojo entre nosotros, ya sea en la iglesia, en nuestras familias, con nuestros amigos, con cualquier persona, el mandamiento es: quítese entre ustedes estas cosas para no contristar al Espíritu Santo. Una causa más del entristecimiento del Espíritu Santo es cuando deseamos más las cosas que ofrece el mundo que lo que ofrece Dios, en lugar de las delicias de Dios. Spurgeon lo compara como cuando una madre ve que su pequeño se encariña con otra persona y que es más feliz con aquella que con ella misma. Esto es una tristeza abundante, un celo de madre. Ver a su hijo ser feliz con otra persona y encariñarse con otra madre y no con ella. El Espíritu nos da a nosotros gozo y bendiciones espirituales abundantes. Y si ve que le damos la espalda a sus delicias para unirnos mejor a las cosas del mundo, si ve que deseamos los pepinos y las cebollas de Egipto en lugar de la leche y la miel de la tierra prometida, o desear comer las algarrobas de los cerdos en lugar de la dulce miel de su palabra, esto es una causa constante de su pesar. ¿Cómo prefieren eso? No sé si les ha pasado ver a la gente preferirlas a Barrabás que a Jesús. Hablando en un lenguaje figurado, y expresamos cómo prefieres a ese patán o incrédulo que a un creyente lleno de Dios. Cómo prefieres a ese trabajo deshonesto en lugar de uno honesto. Cómo prefieres una cosa que es Infonavit que una mansión. En términos humanos hay cosas que nosotros simplemente no nos cuadran. Sin embargo, siempre vemos esas malas decisiones. Andamos en esas malas decisiones. O sea, que son inapropiadas, incongruentes, escogiendo a Barrabás en lugar del Mesías. Eso pasa a diario en nuestras vidas cuando preferimos las cosas de este mundo. ¿Es claro o no es claro? Las preferimos como si nos obligaran.
No las deseamos, deseamos llenarnos con las algarrobas de los cerdos. Pasamos horas y horas en las cosas vanas que ofrece el mundo y tan solo pocos minutos en las cosas del Espíritu. ¿Cómo creen que el Espíritu no se contriste cuando ve a su pueblo amando las cosas de otra nación impuras e inmundas? Esto es de tristeza y vergüenza. ¿Qué piensa el mundo? ¿Qué piensa Satanás? Miren, allí viene otro cristiano que su religión no le proporciona ningún gozo y busca en el mundo lo que no encontró en Dios. ¡Qué fuerte! Si no anduviéramos en las cosas del Espíritu, no nos quedaría hambre para esas cosas contrarias al Espíritu. El ser imitadores del mundo antes que de Dios debe ser causa de entristecimiento del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que imitan al mundo y piensan ser ejemplo para sus hijos. Hablan igual que el mundo, se visten igual que el mundo, son ostentosos igual que el mundo, les gustan las mismas cosas. Eso es definitivo, tiene que desagradar al Espíritu Santo. Vuelvo al ejemplo cotidiano. Qué feo que un pequeño quiera imitar mejor a otra persona que a sus propios padres. Y dejo aquí para que analices, para que medites y pídele al Señor perdón si tú has deseado las cosas del mundo antes que a Él. Pídele al Espíritu Santo perdón por haberlo entristecido al haber anhelado las cosas del mundo antes que a Él. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta poderosa palabra que contrista mi vida, que me confronta y que me hace pensar quién eres tú en mi vida, qué posición ocupas tú en mi vida. Te doy la honra, te doy la gloria, te doy la alabanza y pido que haya familias llenas de tu Espíritu Santo, porque el ejemplo como padres, nuestro ejemplo como padres es vivido por ellos, es visto por ellos. Gracias, amado Espíritu, por la paciencia que nos tienes. Gracias, amado Espíritu de Dios, por estar en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. ¡Mil bendiciones! Recuerden que les habló Janet Chaparro. Y suscríbete a este canal para que te lleguen más mensajes como este. Un abrazo.